Iniciemos el breve repaso de esta lección. Un poco tarde el material, disculpe la demora, pero espero no solo les sirva para el repaso de la lección o para el bosquejo de este estudio, sino también para algún tema que ustedes consideren necesario. Estamos ya entrando a la tercera lección y el texto central dice: el Señor reina, se vistió de majestad, el Señor se vistió, se ciñó de fortaleza, afirmó el mundo y no se moverá. Un texto que es claro en cuanto al propósito del estudio de esta semana. Y es que lo que estamos estudiando nosotros esta semana precisamente habla del reinado de nuestro Dios. El Señor reina es el título de de esta tercera lección. Entonces vamos a desarrollar rápidamente este estudio, el Señor reina, y para ello vamos a comenzar viendo los objetivos. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta en este estudio? 3 puntos. Número 1, ¿cómo es presentado Dios en el libro de los Salmos? En segundo lugar, hablaremos de la justicia de Dios. Y por último, ¿qué es confiar en Dios? Entonces, el título es Dios reina, pero ¿cómo es ese reinado? ¿Cómo es presentado nuestro Dios? ¿Qué involucra su reinado y qué tiene que ver la confianza? Con estos 3 objetivos vamos a desarrollar el estudio a resumir, mejor dicho, el estudio, el bosquejo de esta lección. Hablemos del primer punto. Dios en el libro de Salmos. ¿Cómo es presentado Dios en el libro de los Salmos? Recordando que hasta las alturas yo creo que hemos entendido que Dios es el personaje trascendente, es el personaje central, por así decirlo, en el libro de Salmos y en toda la Biblia, no solo en el libro de Salmos, pero lo que veremos ahora es precisamente cómo se presenta a Dios. Y no vamos a ver todas las características, vamos a ver algo rápido que está en relación a su reinado. Pero para ello, nosotros recordamos esto, que Dios es el creador de todo. Dios creó todo lo que existe y así es presentado en el libro de Salmos y obviamente en otros libros de la Biblia. Dios creó la naturaleza, el universo, Dios creó los fenómenos naturales, Dios creó al hombre. Dios crea todo. Ahora, ¿por qué resaltamos esta idea? Porque precisamente esto va contra la idolatría que ya en esos días, en los tiempos de los salmistas, pregonaba y también ahora. Y también porque esto nos ayuda a ver muchos aspectos como nuestra identidad, el valor que tenemos, en fin. Pero volviendo al punto, Dios es presentado como el creador de la naturaleza, como el creador del hombre y al mismo tiempo como el que sustenta a toda la creación. No solo nos creó, no solo Dios creó al hombre, también es el que sustenta toda la creación, el que está pendiente de la creación. Y como ya dijimos, esta idea va contra las creencias autosuficientes. Y en esos tiempos, creencias como la idolatría, ellos adoraban, por ejemplo, a los fenómenos naturales, el sol, las lluvias y cosas similares. En nuestros días es cierto que ya eso ha quedado más rezagado al campo de la cultura, aunque hay ciertos movimientos que pretenden darle validez, pero en nuestros días el hombre considera que no necesitó, el universo no necesitó la intervención de un creador para que existiera, que no se necesitó de un creador, de un diseñador, de un Dios, no se necesitó. En otras palabras, no necesitamos de Dios. Si la creación apareció por mera casualidad, sin propósito, y el hombre existe de la misma forma, enseñan estos, entonces no necesitamos de Dios y somos autosuficientes en resumen. Obviamente lo que la Biblia enseña, lo que el libro de Salmos enseña, va en contra de esta creencia. Dios es el creador. Dios es el creador, lo aceptes o no. Dios es el creador, lo creas o no. Dios es el que te creó y por supuesto te ama. Aceptes o no aceptes esta verdad. Por lo tanto, Dios es presentado como el soberano de la creación. Dios es presentado como el que está gobernando y a Él están sujetos todo lo que es creado. La creación está sometida y reconoce a su creador. La creación, como veremos más adelante, está sujetada a leyes y al mismo tiempo da testimonio
del Dios creador, aunque no todos los hombres reconozcan la soberanía de Dios. Y de repente a nosotros aún nos cuesta entender cómo es el gobierno de Dios. Entonces, ¿cómo es presentado Dios en el libro de los Salmos? Como el creador, como el soberano, como el que sustenta su creación, pero también como el que juzga, como el juez en la creación y de manera más específica del hombre. Este sería el primer punto, el primer resumen de esta lección. Dios reina, Dios es el soberano, Dios gobierna a su creación, a quien Él también sustenta. Vamos a hablar ahora del segundo punto. La justicia de Dios. Hablemos de este otro punto. Dios no solo tiene el papel, por así decirlo, para entender, de un gobernador, que está en su trono, gobierna y hace lo que Él quiere. No, Dios también en su gran amor y en su gran humildad es el juez del hombre, es el que imparte justicia al hombre, es decir, está preocupado, pero no es una justicia para castigar, no es una justicia para atormentar. Veamos lo que dice el Salmo 75. Dios traerá justicia a toda su creación, de manera más específica a su pueblo. Sin embargo, esta justicia será de una forma diferente a como el hombre juzga. Será recta en primer lugar, será justa, será una justicia con recompensas que escapan y son mucho más grandes de lo que nosotros mereceríamos, como es la vida eterna, por ejemplo. Ahora, la justicia de Dios será en el tiempo que Dios considere correcto y no cuando nosotros creamos que es el momento. Entendamos bien esto. ¿Cuándo Dios impartirá justicia? Cuando Él lo considere correcto. Y a veces a nosotros nos cuesta esperar, nos cuesta aceptar, entender cuándo Dios traerá justicia. Continuando con este punto de la justicia de Dios, a todo esto, al Dios que está gobernando, que va a impartir justicia, nosotros lo entendemos como el juicio investigador. Es un juicio en el cual se viene repasando el caso de todas las personas. Es por esto que, por ejemplo, en el Salmo 139, el autor dice: Señor, por favor, tú júzgame, tú examíname. Y al mismo tiempo, en el Salmo 7, por ejemplo, pide que Dios juzgue a sus enemigos. ¿Por qué? Porque ya mencioné algo, el juicio de Dios no es para atormentar, castigar al hombre, el juicio de Dios no es para buscar al culpable, el juicio de Dios es para salvar, el juicio de Dios es para ayudar. Y por eso David muchas veces dijo: Señor, tú examíname y no el hombre. Prefiero caer en las manos de Dios que caer en las manos de los hombres. Y también confía en la justicia de Dios, y de eso hablaremos ahora. Está pidiendo confianza en la justicia divina porque Dios hizo un pacto con su pueblo que vamos a ver en este cuadro. Aquí en este cuadro que está vacío vamos a enumerar qué involucra ese pacto que hizo Dios y por qué David confía en la justicia de Dios. Primero, porque dentro de ese pacto Dios prometió ayudar a su pueblo. En segundo lugar, Dios cuida de su pueblo, cuidó de su pueblo y cuidará. Entonces vemos a Dios que hizo un pacto con su pueblo, a Dios que dijo: miren, a pesar que ustedes fallen, yo voy a seguir cuidándolos, protegiéndolos, es decir, voy a seguir dando valor al pacto, voy a perdonar sus rebeliones y los voy a salvar de la muerte eterna. Entonces, ¿por qué David confía en Dios, en su justicia? Porque Dios ha sido leal a su pueblo, a su palabra, Dios ha sido leal a sus promesas. Por eso David confía en la justicia de Dios, y todo esto simplemente es una invitación para que nosotros confiemos en el gobierno y los juicios de Dios. En este mundo vamos a enfrentar muchas injusticias, vamos a enfrentar muchos, eh, lamentablemente, actos que no merecemos desde nuestro punto de vista. Por ello la Biblia, por ello David y muchos autores nos dicen: no confíes en el gobierno humano, no confíes en la justicia humana, deja todo en las manos de Dios.
Y de eso vamos a hablar precisamente en el siguiente objetivo, porque aquí estamos hablando de confiar. ¿Y qué es confiar? De eso hablaremos a continuación. ¿Qué es confiar en Dios? ¿A qué estamos haciendo, perdón, mención cuando hablamos de confiar en Dios? En resumen, y hablando directamente, diríamos que confiar en Dios es obedecer sus mandamientos. En otras palabras, ¿cómo yo demuestro que confío en Dios? Obedeciendo lo que Él ordenó. Y a propósito, hablando de salmos, el Salmo 93, por ejemplo, explica que las leyes de Dios son eternas. No cambia, sus estatutos son firmes, son sólidos, y no tiene por qué cambiar. Por otro lado, Dios es un Dios de orden, y aún para que la creación se sostenga, Dios estableció leyes. Dios puso leyes para que la creación sometida a ella, pues continúe con el proceso que Dios lo estableció. La creación está sometida a las leyes que Dios las estableció, a pesar que se vio afectada por el pecado. Entonces, obviamente hay un Dios que está velando detrás de todo esto, pero Dios estableció leyes para que la creación esté sujetada a estas leyes. Ojo, no es lo mismo decir que Dios está sujetado a sus leyes, aunque Dios obedece esas leyes, pero el que está sujeto no es Dios, sino las leyes están sujetas a Dios y la creación está sujeta a las leyes. ¿Qué pasaría si en algún momento la Tierra decide no obedecer la ley de la gravedad, por ejemplo, que no es muy comprensible para el hombre? Pues sería un caos para nosotros y la vida desaparecería. ¿Qué quiero decir con esto? Que al desobedecer las leyes naturales, por ejemplo, entramos en problemas. Y lo mismo ocurre con el hombre. Si queremos cuestionar las leyes de Dios, en primer lugar estamos desconfiando de Dios y eso nos va a traer problemas. Por eso, al confiar en Dios, yo demuestro esa confianza obedeciendo sus mandamientos. Y esto se traduce en lo siguiente: que hay una buena relación con Dios. Claro, porque confío en Él, porque tengo la seguridad de que es lo mejor. Al mismo tiempo vivo en paz con Dios y con los hombres. La paz no está en lo material, la paz está en confiar en Dios. Y por supuesto, dejo muchos asuntos que me perturban en las manos de Dios. Esto es confiar en Dios, esto es obedecer sus mandamientos, porque yo confío en Dios. Entonces, someternos a la soberanía de Dios, dejando todo en sus manos, todo asunto nos afecta o no nos esté afectando, por dejar todo en las manos de Dios, es confiar en Dios. En resumen, queridos amigos, este sería pues el breve bosquejo de nuestra lección. Ahora, para resumir los 3 puntos, vamos a ver acá. Dios es quien reina y juzga sosteniendo a su creación, es el soberano en todo el universo. Dios juzgará rectamente a su pueblo, podemos confiar en Él. Y por último, vimos que confiar en Dios significa obedecer su ley, que es tan necesaria para nosotros, así como la naturaleza obedece las leyes establecidas por el Creador, nosotros deberíamos hacer lo mismo. Finalmente, ¿qué decisión debemos tomar? Ya vimos que Dios es el único soberano del universo, el único. Entonces, ¿por qué no aceptar a Dios como el soberano de nuestra vida, el soberano de tu vida? Hagamos de Dios nuestro Señor, sometámonos a Él y a sus leyes y, por supuesto, como siempre, apreciados amigos, estudiemos la próxima lección cuyo título es El Señor oye, el Señor salva. Queridos amigos, mil disculpas por la demora en el momento de subir este breve bosquejo. Espero no solo para el repaso de esta lección, sino para algún estudio les sea de utilidad. Que Dios los bendiga. Un gran abrazo para todos ustedes. Ya estarán disponibles las diapositivas para que las puedan utilizar. Que Dios los bendiga y espero encontrarnos en el próximo bosquejo. Bendiciones a todos.